Hola, buenas tardes, queridos alumnos. Me sumo hoy a esta modalidad de aula virtual, donde ya han escuchado las clases dictadas por el doctor Edgardo García Chiple y la profesora Laura Salomón, que se abocaron fundamentalmente a la unidad 1 y 2 del programa de la Cátedra C de Derecho Romano. Mi nombre es Marisa Domínguez, tengo a mi cargo dos comisiones, la 16 y la 19, pero evidentemente en esta nueva modalidad somos profesores de los 1.633 alumnos que tenemos en estos momentos en la Cátedra C. Me toca a mí contarles el contenido de la unidad 3 y solo seré para ustedes una guía para que leyendo el material de estudio, que ya lo especificó el doctor García Chiple, de la cátedra, a todo lo colgado que está dentro de esta aula virtual, documentación, PowerPoint, esquemas, etcétera, videos de otras unidades, puedan comprender los temas que tienen alguna dificultad. Bueno, la profesora Salomón les explicó a través de la unidad 2 cuáles fueron las fuentes jurídicas o de derecho durante las tres etapas históricas en que dividimos, o tanto históricas, políticas, social o jurídicamente, a la Roma antigua. Su comportamiento, su proceder desde la monarquía, época arcaica, hasta la época imperial. Tanto el principado como el dominado, las dos partes del imperio, pasando por supuesto por la república y llegando a la caída del imperio romano de Occidente en manos de los pueblos bárbaros, los godos, tanto en lo que hoy conocemos como Italia, Francia y España. La unidad 2 que le dictó la profesora Salomón muy claramente llega hasta las fuentes prejustinianas de Occidente, que rigieron al pueblo romano, y la parte de los códigos de Oriente, que tiene que ver con la sistematización de las constituciones imperiales. Para la parte occidental, los bárbaros habían dictado o dictaron las llamadas leyes romano-bárbaras, ¿no?, que rigieron a los súbditos romanos bajo su poder. Ellas fueron el breviario de Alarico, sancionado por el rey visigodo Alarico II en el año 506, y que es una compilación de los códigos de Oriente y de las obras de Gallo, Ulpiano y Papiniano, y rigió durante mucho tiempo en España. También las llamadas leyes de los burgundios o borgoñones, redactadas entre los años 517 y 534 para la Galia Oriental, Francia, que contiene los códigos orientales, las sentencias de Pablo, las institutas de Gallo, pero mezcló conceptos de ambas civilizaciones. Y por último, el edicto de Teodorico, dictado para Italia por el rey ostrogodo Teodorico en el año 500, que fue dictado para los godos y para los súbditos romanos, basado también en los códigos orientales y en las sentencias de Pablo, las reglas de Ulpiano, aunque sumamente recortados. A la legislación occidental mencionada debemos sumarle, para el Imperio Romano de Oriente, la recopilación de las constituciones imperiales, fundamentalmente rescriptos. Dentro de las clasificaciones de las constituciones imperiales había unas llamadas rescriptos. Estos fueron recopilados en tres códigos: el código gregoriano, el código hermogeniano y el código teodosiano, los dos primeros de carácter eminentemente privado y el tercero mandado a hacer por Teodosio II. Los dos primeros, uno hecho por el filósofo Gregorio, por eso gregoriano, y el otro por Hermógenes, por eso hermogeniano, que recopilaban, dijimos, constituciones imperiales, a las cuales vamos a llamar leges. En especial dijimos los rescritos, dictados en el Imperio Romano Oriental. Algunos, por supuesto, ya dijimos, fueron privados. Tuvieron un cierto método u orden, estuvieron sistematizados, codificados, divididos en libros, en títulos, en fragmentos, pero no lograron reunir allí todas las constituciones dictadas por los emperadores. Asimismo,
en clases anteriores, en las clases anteriores de la profesora Salomón, también y el doctor García Chipre en la unidad 1 les dio el concepto de jurisprudencia, ¿no? El conocimiento de las cosas divinas y humanas, ciencia de lo justo e injusto. Y también la doctora Salomón les habló desde la época monárquica cuál fue la jurisprudencia, la de los llamados primeros prudentes o prudentes, que eran los sacerdotes que respondían a las consultas fundamentalmente de los ciudadanos romanos llamados patricios. Posteriormente, en la época republicana, encontramos la jurisprudencia laica, alrededor del año 100 a.C., con respuestas también ya de los jurisperitos, que fueron creando una verdadera ciencia jurídica. Y a esto le podemos sumar, ya en la primera época imperial del Principado, las escuelas de derecho de los proculeyanos y de los sabinianos, que tanto nos han aportado con sus pensamientos y sus ideas a las distintas instituciones del derecho privado. Entrando a la época imperial propiamente dicha, con Augusto se otorgó a ciertos jurisconsultos reconocidos una facultad o derecho llamado ius publice respondendi. Con posterioridad, el emperador Adriano va a confirmar los efectos de esta facultad, naciendo desde allí, desde esa época, nos ubicamos más o menos en el 130, la jurisprudencia clásica, la que produjo una copiosa literatura jurídica muy importante y que va a ser objeto posteriormente de ciertas recopilaciones. Estos jurisconsultos no solo responden como lo hacían, ¿no es cierto?, los anteriores, incluso los pontífices, sino que también escriben, tienen la facultad de escriben. ¿Y qué escriben? Las grandes y famosas obras que conocemos, las Institutas de Gallo, las reglas de Ulpiano, las sentencias de Paulo, las obras de Modestino, la responsa de Papiniano, que hicieron llegar a esta jurisprudencia a un punto cúlmine para luego decaer, ¿no? y llegar a una especie de oscurantismo que va a renacer posteriormente. Estos fueron los llamados jurisconsultos que se citaron en la ley de citas, que he visto que la profesora se los explicó muy bien. La ley de citas fue dictada en el año 426 después de Cristo por Teodosio II y Valentiniano III, y sirvió de base para que los jueces pudieran consultarla y dar respuesta y dictar sentencias a los casos presentados. A todo esto lo vamos a llamar iura. Las leyes, constituciones imperiales, y las iura, respuestas de los jurisconsultos. Los emperadores posteriores a los que gobernaron al momento del dictado de los códigos que he mencionado, continuaron dictando las famosas constituciones imperiales, o llamadas leyes, centrándose en una potestad legislativa absoluta, ya que nos encontramos en la época del dominado, en donde el emperador era más que un príncipe, un dios, y a quien nadie se le podía oponer. Es debido al gran caudal de legislación, constituciones imperiales, que se continuaron dictando, que va a comenzar a idearse o a formarse una idea de sistematizar, esto es, de codificar y ordenar todo ese caos imperante que ya había sido ordenado de alguna manera en los distintos códigos que les comenté, pero que va a tener su etapa, digamos, más alta y más fecunda con el emperador Justiniano a partir del año 527 después de Cristo, cuando asume su cargo o su trono en el Imperio Romano de Oriente. Entrando ya un poquito a lo que se llama en esta parte de la unidad el Corpus Iuris Civilis, cuerpo de derecho civil, podemos decir de él o dar una primera síntesis para que luego comencemos o entremos a hablar de cada una de las partes que componían este Corpus Iuris. El emperador Justiniano, sucesor de Justino, estamos hablando del siglo VI, 527 después de Cristo, asume el trono de Bizancio, estamos hablando del Imperio Romano de Oriente, ya que en Occidente estaban los pueblos bárbaros o godos
que habían invadido todo lo que fue el imperio romano anterior. ¿Qué es lo que se propone este emperador apenas asume, ¿no? Comienza a elaborar un plan de gobierno para poder restaurar ese imperio, volver a unificar el imperio en un solo gobierno. También pretende unificar con una sola religión, ¿no? Y también pretende, y a esto nos vamos a abocar porque estamos hablando de fuentes jurídicas o fuentes de derecho, pretende unificar todo el derecho para que sea uno solo el que regule a todo el imperio romano. Y allí comienza entonces, a partir del año 527 que asume el trono, a hacerse esa idea y a comenzar esta tarea tan ardua, ¿no?, que le tocó a este emperador. Para lograr esto, la unificación o la compilación de las leyes, en especial reescritos, y de los iura o las iura, ¿recuerdan? Jurisprudencia, es que él va a reunir una comisión o varias comisiones, o va a comenzar a armar este plan de trabajo y va a estar acompañado de las famosas escuelas de la época de Oriente, que fueron la escuela de Berito y Constantinopla, ¿no? Contó también con la colaboración sumamente valiosa de Triboniano, un especialista, un técnico, jurisconsulto y técnico en legislación, ¿no?, y en técnicas de legislación, que los dos comenzaron a armar unas comisiones de trabajo que en menos de 7 años lograron el cometido: recopilar leyes e iura, que va a ser lo último de derecho que vamos a tener de aquella época histórica de la Roma antigua. Para lograr entonces el cometido, produce este trabajo. De ello surge el llamado Corpus Iuris Civilis. Este nombre, Corpus Iuris Civilis, se lo dio el jurisconsulto Godofredo en el año 1583 en una de las ediciones que se hicieron para diferenciarlo del Corpus Iuris Canonici, y una de esas ediciones, ya la vamos a mencionar, también tienen a otras ediciones a su lado, como son la de Mommsen y Kreuger en el año 1866 y 1870, quizás la más completa de todas. Otra edición de bolsillo, que fue la de Milán de 1908 y 1931, a cargo de los italianos Bonfante, Riccobono, Gialoja, entre otros. Y en nuestra Facultad de Derecho, en la biblioteca de la Facultad de Derecho, en el Departamento de Derecho Civil, tenemos copia de la edición española bilingüe en 6 volúmenes del Corpus Iuris, publicada por el español Ildefonso García del Corral entre los años 1892 y 1898. Este cuerpo de derecho civil constaba de 4 partes. La primera fue la que recopiló en 12 libros las constituciones imperiales, leyes, y se la llamó código. Hubo un código viejo y un código posteriormente nuevo después del digesto y las institutas. La segunda fue la recopilación de 50 libros de las obras de los jurisconsultos clásicos y sus respuestas, que sistematizó Iura, y se llamó digesto o digesta, que es una voz latina que significa distribución sistemática. O se lo llamó también pandectas, lo pueden encontrar así en distintas obras literarias o doctrinarias. Pandectae proviene de pandectae, que es una voz griega que equivale a libros que lo contienen todo. La tercera parte del Corpus Iuris fue un manual o tratado elemental de leyes o de derecho para el uso de los estudiantes de derecho, que contenía iura y leges, denominada institutas, basada en las institutas de Gallo o instituciones. Y la cuarta, una colección de constituciones imperiales promulgadas desde Justiniano, llamadas novelas, novelae. Todo esto se dio a través prácticamente del siglo VI, desde el año 527-30
hasta el año 565, un poquito antes de la muerte del emperador Justiniano. Continuamos en el siguiente video hablando de específicamente las partes